Hola, bienvenidos a un episodio más de Hoy y Siempre Podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras vivencias y nuestras experiencias sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de una fe utilitaria. En el episodio del día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Amas a Dios por quién es Él o por lo que puede hacer por ti? Hoy vamos a hablar de la fe utilitaria, una fe que mide a Dios por su utilidad y no por su amor. Quédate hasta el final porque quizá esta conversación cambie la manera en la que vives tu fe. Andrés Pérez Molina nos dice: si solo amas a los que piensan como tú, a los que creen como tú y a los que viven como tú, el objeto de amor eres tú, no es la otra persona. El verdadero reto es amar lo distinto. Ahí es donde el amor se vuelve real, ahí es donde nos parecemos a Jesús. Dios nos dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Complementando esto, en Juan 13, del 34 al 35, nos dice: en este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a los otros. Y amar es una decisión. Jesús nos dio el libre albedrío desde un principio, al poner el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo en el jardín del Edén, para que nosotros decidiéramos no comerlo, porque de no ser así tendremos que elegir a Dios de manera obligatoria siempre. No habría otra opción. Cuando pensábamos en este tema, se nos venía mucho a la mente la historia de Jacob con Raquel y Lea. Y para darles contexto del siguiente punto, esta historia es que Jacob venía huyendo de la tierra de Harán cuando encuentra a Raquel, la hija de Labán, y se enamora de ella. Entonces, más adelante, pues Jacob tuvo que trabajar 7 años en cambio de Raquel, pero aún así no le dan a Raquel. Jacob descubre que en la noche de bodas, cuando despierta, descubre que le habían dado a su hermana mayor Lea, y esto lo hizo Labán porque no era permitido que las hijas menores se casaran primero que las hijas mayores, y como Lea era mayor, pues primero le dieron a esposa a Lea, ¿no? Entonces, pues ya Jacob, al darse cuenta de esto, le reclama a Labán y le dice que por qué no le da a Raquel, y le dice que tiene que trabajar otros 7 años y entonces ya le va a entregar a Raquel. Y después pasaron los años y Raquel pues no podía tener hijos, ¿no? Pero Lea sí, Lea le da 4 hijos a Jacob, y la bendición de Dios estaba sobre la vida de Lea, a pesar de que Jacob no la amaba, ¿no? Jacob amaba a Raquel. Entonces Lea tuvo 4 hijos, y aquí Lea les iba poniendo el nombre de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En Génesis 29 dice que... En Génesis 29 nos dice cuáles fueron los nombres de los hijos de Lea. En Génesis 29:32 dice: así que Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio luz a otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio luz a otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y finalmente en Génesis 29:35 nos dice: una vez más Lea quedó embarazada y dio luz a otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: ahora la verá el Señor, y entonces dejó de tener hijos. Lea al final transformó su dolor en adoración al Señor. Y entonces, ya cuando tuvo su 4 hijo, ya entendió que su enfoque ya no debería de estar en Jacob, debería de estar en Dios, y Lea pudo visualizar la bendición que Dios tenía sobre ella, que sí podía tener hijos, que ya no, los hijos que había tenido no eran para que Jacob la amara. Entonces, en otra historia, les voy a leer la historia de Micaía. Micaía era un hombre que le había robado 1100 piezas de plata a su mamá. La mamá, al darse cuenta que le habían robado las monedas de plata, maldijo a la persona que las había robado.
Cuando Micaías confiesa que él había robado las monedas y las entrega a su madre, ella decide darle 200 monedas a un platero para que las funda y las convierta en una imagen y un ídolo. Su madre manda hacer un efod, que en ese entonces era una parte de la vestidura de los sacerdotes del judaísmo para las ceremonias religiosas. Era como un artilugio muy importante que usaban en su vestimenta. La madre lo hizo como una forma de agradecimiento y de revocar la maldición que antes había hecho. Un día, un levita que estaba buscando dónde pasar la noche, pasó por la casa de Micaías y este le ofreció quedarse en su casa a cambio de ser un padre y sacerdote personal y recibir 10 piezas de plata al año, ropa y comida. El joven levita aceptó. La historia continúa en Jueces 17, del 11 al 13, donde dice: el joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego, Micaía lo nombró sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Micaía, en su necesidad y en su deseo de culpa, temor y perdón, creó un templo en su casa. Micaía, aquí en esta historia podemos ver que él creía que estaba haciendo lo correcto, que era como que vio la oportunidad de hacer ese altar en su casa y que él en su mente él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y el levita también hasta cierto punto oportunista, porque nada más iba buscando un refugio para pasar la noche, pero entonces se encuentra con Micaías, ¿no? Le dice como, además de que puedes ser mi sacerdote personal, te voy a pagar 10 monedas de plata al año y además te voy a dar comida y ropa. Entonces los dos vieron como su oportunidad ahí, pero olvidaron el propósito, el verdadero propósito, y empezaron a hacer ídolos, ¿no? Ídolos en su propia casa. Y en ese tiempo también decía que no había ni reyes ni gobernantes, entonces cada quien hacía lo que estaba en su criterio, que era correcto. En Mateo 11:28 dice: Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Y al final sí podemos ir a Dios buscando que nos supla esa necesidad, pero muchas veces sí lo vemos como un intercambio, ¿no? Como, Dios, o sea, por favor dame esto y a cambio yo te voy a dar esto. Y eso lo podemos ver yo siento que con la idolatría perdemos como el objetivo, empezamos a mirar hacia otros lados, no hacia lo más importante, que es estar bien con Dios. Y al final como que es Dios, ¿no? O sea, como que nuestro propósito siempre regresa a la adoración de Dios, y que no está mal ir con una necesidad, porque aquí dice que vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas y yo les daré descanso. Dios lo puede hacer. Bueno, muchas veces nos pasa que perdemos el enfoque. En Mateo 6:21 nos dice que donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Como dice Jocelyn, como enseñanza de esta historia, nosotros podemos ver que ellos querían a Dios de una manera cerca, pero de una manera que ellos podían controlar. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero realmente solo querían el beneficio que ellos podían recibir a cambio, porque al pensar que estaban haciendo lo correcto, hacían cosas como practicar la idolatría o practicar cosas erróneas. Hacían cosas que los hacía perder el enfoque de lo que realmente era Dios y cómo deberían de adorarlo. A veces nosotros podemos caer en esto al empezar a adorar a Dios solo por las cosas que nos puede dar o las cosas que nos puede traer a nuestra vida, cuando realmente no es así. También complementando sobre el anterior tema, es importante aprender a reconocer que las cosas se deben de hacer porque nos nacen desde el corazón y no por los beneficios que esto nos puede dar. Así, para evitar caer en la situación como en esta historia, o poder caer en situaciones más riesgosas y perdernos en el camino. Y que también muchas veces al hacer esto no nos damos cuenta que también Dios tiene el control de la situación, y al hacer este tipo de cosas o perder el enfoque es
como que intentamos controlar, es cuando intentamos controlar la situación que perdemos el enfoque, ¿no? Y empezamos a enfocarnos en, por ejemplo, no sé, cuando queremos que una persona, en este caso como Lea, que quería el amor de Jacob y no podía ver la bendición que tenía de que sí podía tener hijos, pero que al tener hijos Jacob no la iba a amar más, o sea, él amaba a Raquel. Entonces, pues sí, es entregarle a Dios eso. Y cuando, es que a mí esa situación sí se me hace muy fuerte, la de Lea, porque Lea, ella pensaba, o sea, ella decía, sí me van a, pues ya me van a querer si tengo otro hijo, pero pues no, o sea, no hay manera en la que eso hubiera podido pasar. Pero cuando Lea resignificó esa parte y pudo ver la bendición que tenía, fue como cuando despertó, ¿no? Y volvió a enfocar su mirada otra vez en lo que era importante. Entonces, en conclusión, querían a Dios de una manera cerca, pero de una manera que ellos pudieran controlar. Es obtener los beneficios de Dios bajo mis propios términos, como un intercambio. Y no está mal, la mayoría de las veces que buscamos a Dios es para pedirle ayuda o algo a cambio. Pero si ese intercambio es nuestra fe, son ídolos. Mi fe se basa en lo útil que Dios es para mí. Y se vuelve una fe a base de resultados. No hay pérdida o trabajo en nosotros, solo recibir. Tener este tipo de fe lo único que hace es atraer a nuestra vida ese levita oportunista aprovechándose de la idolatría, de tu idolatría o situaciones donde tu enfoque esté situado en otra cosa que no sea Dios. En Colosenses 3, del 1 al 3 nos dice: ya que han sido resucitados de una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Para finalizar este episodio les vamos a dejar un par de preguntas para que puedan reflexionar acerca de este tema. La primera es: ¿qué cosas en tu vida podrían estar ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios? Y la segunda pregunta es: ¿cómo podemos aprender a transformar nuestro dolor o anhelos en adoración, como lo hizo Lea? A nosotros nos gustaría leerlos en los comentarios. Muchas gracias por ver el episodio. Esperemos que nos sigan viendo los próximos episodios de Hoy y Siempre Podcast y gracias por escucharnos. Hasta un nuevo episodio. Adiós.